Hola, hola, con muchísimo gusto y con muchísimo entusiasmo, el gremio de San Miguel, el podcast, los saluda ahora fuera del estudio de grabación del Instituto Sanmiguelense, muy emocionados porque hemos decidido ser parte de Dragón Tour, una idea maravillosa, una iniciativa increíble de parte de Claudia Castillo, a la cual le agradecemos siempre de corazón que nos dé la oportunidad, nos abran las puertas. Y entonces, pues el gremio de San Miguel decidió salir de excursión. Estamos en un lugar entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, un lugar de cuyo nombre sí queremos acordarnos. Este es un rancho escuela y productor de agave. Se llama Biosfera Farm es el nombre. Y bueno, es un lugar donde se hace todo el proceso de cultivo, cosecha, quema, producción del destilado, del vino de agave. Y me va a dar muchísimo gusto presentarles a ustedes. Muchísimas gracias también a Alejandro por recibirnos. Y bueno, pues quédense a escuchar esta entrevista con Alejandro Vasconcelos Peña. Bueno, Alex, pues estamos aquí, nos vas a platicar del proceso de producción, el inicio, dónde comenzamos, por qué, cuál es la razón y el sentido en esta parte de tu rancho hermoso. Platícanos, comienza, pues el micrófono es todo tuyo, querido. Pues muchas gracias, bienvenidos obviamente a todos, también a la audiencia, bienvenidos a Biosfera Farms, que es un rancho escuela, productor de agave y productor también de destilados de agave y destilados experimentales. Lo primero que quiero explicarles es dónde empieza nuestro proceso de producción, ¿no? Nuestro proceso de producción dura 10 años con 2 semanas, ¿ok? Entonces empezamos por colectar la semilla en campo, colectamos esa semilla que viene de la floración o del quiote o el escapo floral de la planta del agave y obtenemos semillas. Hay 3 formas de reproducir el agave. 1, por hijuelos. 2, por semilla. 3, que este es un proceso que se llama apomixis, que es básicamente una producción de hijuelos o de plantas clones madre de la planta madre. Y la cuarta, que pues es una producción un poco más moderna, es la in vitro, ¿no? Dentro de un laboratorio donde toman tejido vegetal y en cajas Petri dentro de un laboratorio con climas especiales y agaves especiales se producen una planta. ¿Por qué empieza aquí nosotros el proceso? Porque nosotros buscamos conservar la biodiversidad genética de las plantas. ¿A qué voy con esto? Esta plantita, en el momento en que se desarrolla, crece en el escapo floral, es un clon de la planta madre, ¿sale? Entonces, genéticamente hablando, con el paso de las generaciones, también hay una degradación de la genética, cuando son hijuelos del hijuelo, claro, que es básicamente la producción que hace la mayoría de los productores en nuestro país. A la planta madre le sale un hijuelo en el suelo, quitan el hijuelo, lo ponen en un terreno para sembrar, y luego ese hijuelo da otro hijuelo, digamos un nieto de la planta madre, y luego ese nieto da un bisnieto, un tataranieto, de tal forma que cuando pasan generaciones a lo largo del tiempo, 30, 40, 50 años de producción, pues ya estás trabajando con una generación que, bueno, ya no sé ni cómo llamarle, ¿no? Si podríamos decir con una ADN, pues ya mochado, ya transformado. Modificado. No modificado, porque son clones, ¿verdad? Yeah. Lo que va a suceder es que a lo mejor no desarrolla mucho la planta, no te genera la cantidad de azúcar que quieras, o por ejemplo el quiote se queda muy chiquito, no crece más el quiote. Obviamente el tamaño de la floración del quiote depende del tipo de especie, ¿no? Entonces nosotros empezamos acá porque colectamos la semilla de los agaves, la cual es polinizada solamente por los murciélagos. Ese es un dato importante. Los murciélagos nectarinos, que son los que comen el azúcar y el néctar dentro de la flor del quiote,
son los únicos que pueden polinizarlo por lo largo de su lengua y la trompa. Entonces, la planta de agave, en su proceso de floración, en la primera etapa es macho. En esa primera etapa empieza la floración. En esa floración llega el murciélago y muchos animales más, ¿no? Muchos insectos, por ejemplo, llegan colibríes, llegan abejas, abejorros, que también funcionan como polinizadores para ahora sí que una polinización adecuada o correcta, ¿no? Entonces, en la segunda fase de la floración, se cae la flor y empieza el llenado de fruto. O sea, se llena el bulbillo. Dentro de ese bulbillo, que quizás ya es la etapa de hembra de la misma planta, se generan las semillas. Esas semillas son las que colectamos nosotros en campo. Nosotros tenemos áreas donde vamos a colectar semillas y áreas donde dejamos plantas exclusivamente para la producción de semilla. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Una biodiversidad genética, seguir conservando esa biodiversidad genética. Ahora, un murciélago puede viajar hasta 100 kilómetros de distancia en una noche. Entonces, de aquí de Dolores Hidalgo a Querétaro hay 100 kilómetros en promedio. Entonces, un murciélago puede volar de aquí a Querétaro, meterse en el néctar o en la floración de agaves que estén en Querétaro, regresar y hacer lo mismo en nuestros quiotes, de tal forma que hay una polinización cruzada. ¿Okay? Entonces, esa polinización cruzada te genera biodiversidad genética, de tal forma que ahorita que vayamos al área donde está la germinación, ahí nosotros en el vivero, como productores, hacemos una selección de especies, porque de repente empiezas a ver una americana que ya tiene color de salmiana, pero tiene la forma de las pencas como si fuera un salmiana. Eso es básicamente por el cruzamiento genético. Entonces, lo idóneo para la producción de destilados, de mieles, de pulque, de cualquier derivado de la misma planta, lo ideal es que el productor haga 2 tipos de reproducción. El hijuelo que le nace alrededor a la planta, que es muy válido, los primeros 5, 6, 7 años que te dan hijuelos, porque cada año te dan hijuelos, los puedes usar para la producción, pero también parte de esa producción lo ideal es que sea de plantas de semilla, para seguir conservando esa genética. ¿Qué le pasa a nuestros tequileros en México? Toda la vida, desde hace más de 100 años, han reproducido el agave por hijuelos. Claro. Entonces ya la genética de esas plantas está muy desgastada. ¿En qué sentido? En que a lo mejor ya no alcanzan los 2 metros de altura, ya no alcanzan los 100, 120 kilos de peso en la piña, son muy propensas a plagas y enfermedades y se enferman fácilmente o se emplagan fácilmente. Aparte de que la producción intensiva en temas de tequila y mezcal en plantaciones es un monocultivo, que ese es otro de los graves errores de la producción de los destilados, que lo vamos a ver en el mismo recorrido que vamos a ir haciendo ahorita. Entonces, nuestra producción en específico empieza aquí. Ahora, uno de los ingresos del proyecto pues es la venta de planta de agave, ¿no? También vendemos planta de agave para poder justamente sostener todo este ciclo productivo, digamos así. Planta de agave en una primera generación, planta de agave virgen, se puede decir. En un F1, así es como le llaman. Los que producen semillas les llaman F1, ¿no? Ya. Entonces las plantas que nosotros vendemos serían un F1, digámoslo así. Pero parte de lo que también hacemos como labor dentro del proyecto, en este espacio en específico, es enseñar en las comunidades rurales a colectar la semilla, a producir la planta y que ellos tengan planta para vender. ¿Por qué? Porque nosotros en el estado, pues al día de hoy seguimos siendo el único vivero de producción de planta de agave relativamente grande. Nos hacen pedidos de muchas plantas, 20,000, 30,000, 50,000 plantas de agave. De tal forma que si no las junto yo, le hablo a Claudio, le hablo a Roberto, le hablo a Juana, le hablo a Pilar, que son parte de nuestros proyectos y de nuestras comunidades rurales donde hacemos todo esto. Y si ellos tienen 5,000, 3,000, 2,000, 20,000, las plantas que ellos tengan, entre todos acopiamos el volumen de planta que nos esté pidiendo el cliente. Todos son productores de Guanajuato. Sí, nuestra labor al día de hoy, de estos últimos 6 años, en un 90% es Guanajuato. El otro 10% es
Puebla, que tengo alumnos en Puebla, San Luis Potosí, donde estamos despertando una hacienda y también tengo allá algunos alumnos, Oaxaca, también tengo ahí un par de amigos con los que hago cosas allá, Sonora, también con el Bacanora estamos ahí participando con un par de productores, Sotol, también ahí hay unos buenos amigos metidos en la industria del Sotol, que de hecho nosotros aquí en el rancho ya tenemos Sotol germinado. Y la intención del Sotol, que es todavía más lenta que un agave. Un Sotol crece medio centímetro por año. Entonces, si tú ves un Sotol, como los que están en las glorietas de San Miguel, un Sotol de 1 metro, pues multiplica o divide por 30, por medio centímetro, y es el número de años de la edad que tiene ese Sotol. Entonces, para poder hacer Sotol como bebida, necesitas sotoles de ese tamaño. Yo creo que también debemos de empezar y el público va a decir, a ver, ¿qué es el mezcal? ¿Qué es el tequila? ¿Qué es el sotol? ¿Qué es toda la variedad de bebidas que tenemos? Claro. Nos vas a ir platicando poco a poco de esto para acabar de enterarnos bastante bien de esto. Entonces, el primer proceso, y ya iríamos ahorita a otra parte de tu rancho. A la germinación. Exactamente. Pues vamos. Bueno, pues a ver, estamos en qué parte del proceso esto que es, platícanos, ¿qué se hace aquí? Perfecto. Bueno, esta es la segunda etapa del proceso, que dura 10 años, 2 semanas. Entonces, después de que colectamos la semilla en campo, que fue lo que les explicamos anteriormente, nos traemos esa semilla para germinarla. Entonces, aquí en este proceso de germinación, que lo hacemos cada año desde hace ya 7 años, germinamos alrededor de 180 kilos de semilla cada año, que equivale en promedio a como a 130, 140 quiotes. ¿Okay? Entonces, un quiote en promedio tiene entre 80,000 y 90,000 semillas. ¿Okay? Entonces, si colectamos un quiote, tenemos en promedio 80, 90,000 semillas, que de ahí cada especie tiene un porcentaje distinto de germinación. Hay especies como el espadín o la angustifolia o los salmianas, que el espadín, por ejemplo, tiene un 80%, 85% de germinación, un salmiana tiene el 70%, 60% de germinación, o sea, de viabilidad. Entonces, si tienes en promedio 100,000 semillas y las germinas, vas a tener 60 o 70,000 plantas al final, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos un buen manejo con plagas, enfermedades. Algo importante de mencionar es que en el rancho, aquí donde estamos, no utilizamos ni insecticidas, ni plaguicidas, ni fungicidas, ¿no? Todos son controles biológicos con bacterias, con hongos benéficos y ahora sí que con cultivos trampa. ¿Okay? Entonces, hacemos unas camas de germinación, que son estas negras. Esta es la germinación de este año, del 2023. Obviamente traemos escalones hacia atrás de los últimos 7 años. Se puede decir que este es el octavo año. Y en esta etapa, después de que germinan, pues bueno, sale el embrión. Una vez que sale el embrión, se cae el embrión, que es el que traes aquí, y le salen sus 2 primeras pencas verdaderas. Los tapamos con las mallas sombras para protegerlos de la radiación solar, porque pues el sol es tan duro que las puede quemar o las puede cocer, básicamente. Entonces, en este proceso se quedan en promedio entre 8 y 10 meses. ¿Okay? Entonces, estos aspersores que están aquí, que es con los que regamos, los prendemos 1 hora, de 45 minutos a 1 hora al mes en la época de sequía, que es todo lo que requieren de agua. En época de lluvia no. En época de lluvias no lo hacemos. Obviamente ahorita los ciclos de lluvia están muy, muy recorridos, pero bueno, la ventaja de trabajar con el agave es que solamente con 1 litro de agua al año sobrevive la planta. No necesitas nada. Wow. No necesitas riego por goteo, ni necesitas riego rodado, ni mucho menos, ¿no? Obviamente nosotros las regamos aquí porque estamos generando plantas de 3 centímetros, 5 centímetros, que sí requieren apoyo en riego durante los primeros 8 o 9 meses. Pero si comparas la cantidad de agua que utilizamos en 1 hora por mes contra la producción de lechugas, de brócoli, de alfalfa, de sorgo, de maíz, es un mundo, es abismal, ¿no? Es abismal, ¿no? Y bueno, ya en otra ocasión hablaremos de las aportaciones nutrimentales del agave contra agave y nopal contra
sorgo, alfalfa, maíz y algunos otros para alimentar ganado. Para alimentar ganado. Eso es muy importante también, Alex, sumamente interesante. El 70, nada más como dato, el 70% de la producción de granos en nuestro país es para alimentar ganado. Engorda o lechera, en vez de alimentar gente. ¿Sale? Entonces, eso es algo que tiene que cambiar en la concepción de nuestras cabezas como productores, ¿no? Entonces, bueno, aquí se quedan 9 meses. Posterior a eso, los destapamos y los vamos separando unos a otros. En esos 9 meses la planta alcanza alrededor de 12 centímetros de tamaño, y después los ponemos en otra área a la cual nosotros llamamos almácigo de desarrollo, donde ahí se quedan un año más, ¿vale? Entonces, para yo poder producir o vender una planta a un cliente final, o para poder sembrar las plantas en campo, yo necesito 2 años y medio para poder entregarte una planta de 30 centímetros que tenga la viabilidad para no morirse en campo. Claro. ¿Sale? Entonces, pues básicamente esta área es la de germinación, donde pues hacemos esta magia. Obviamente, en los talleres y en los cursos que damos, les enseñamos a los productores este proceso porque tiene secretos, ¿no? A mí me enseñó un buen amigo de allá de Oaxaca, el buen Efraín, me pasó la receta de cómo hacerla y hemos ido poco a poco en el paso del tiempo mejorando la técnica. Es una labor muy importante la que estás haciendo. Y transmitirla. Claro. Pues mira, claro, porque la estás transmitiendo, o sea, tienes alumnos, ya nos platicarás también de esa parte, claro, que vienen a capacitaciones, estás avalado por el gobierno de Guanajuato, del Estado, para dar estas capacitaciones. Y esta nueva, o sea, esta manera de cambiar el cultivo, ¿sí? Que bueno, lo venimos haciendo mal desde hace... Pues desde la Revolución Verde, básicamente 50, 60 años, donde empezó a mecanizarse el campo y a utilizarse todos los nutrientes, insecticidas, herbicidas y demás, ¿no? Desde entonces, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente lo que a mí me pusieron de condición, los que me enseñaron esto, fue enséñale a otros 2. Y esos 2 que le enseñen a otros 2. Entonces, cuando les doy cursos a mis alumnos, les digo, les voy a dar la sopa de todo el negocio, pero le van a enseñar a otros 2. Entonces, la receta de la sopa del agave. Sí, ¿no? ¿Qué chiste tiene? No, ninguna. ¿Qué chiste tiene? La verdad es que son cultivos tan largos, de 10, 12, 15, hasta 30 años, que de nada sirve que me lleve la información a la tumba el día de mañana. De nada. ¿No? Que ojalá y no va, pero... Lo bueno es que también ya tienes 2 nuevos herederos dispuestos a aprender. Exactamente. Eso es una bendición. ¿Qué sigue después, Alejandro, de este proceso? Después de este proceso nos vamos ya a las plantaciones en campo, en donde pues, dejamos la planta ya los siguientes 8 años, a que la planta alcance el tamaño y el desarrollo que requeremos para convertirlo en los destilados de agave. Pues nos acompaña, ¿no? Vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos. Parte del proceso que es, Alex, platícanos, explícanos, por favor. Este es el área de plantaciones que tenemos aquí dentro del rancho. Obviamente afuera del rancho también ya tenemos más plantaciones, pero parte del mismo modelo es producir bajo la agroforestería que hacemos hace 8 o 9 años. ¿Qué es la agroforestería? Es utilizar plantas que tengan, obviamente que sea un maderable y que tengan un valor agregado, pero es parte de la misma convivencia. Es la naturaleza haciendo su chamba sin la intervención del ser humano. Claro. ¿A qué voy con esto? A que tú cuando vas al monte o al cerro te encuentras mezquite, huizache, encino, pino, gatillos, agaves, cactus, órganos, biznagas, pero todo está dentro de una convivencia y una simbiosis productiva. Entonces, ¿qué es la agroforestería? Es la simbiosis entre varias especies que se puedan utilizar, pero al mismo tiempo tengan un beneficio económico, ¿vale? Que es parte de lo que estamos haciendo dentro de las comunidades donde estamos reforestando. Ponemos líneas de agave con la intención de que el productor tenga un ingreso económico de la producción del agave. Puedes usar la penca para alimentar ganado, y metemos líneas de árboles, en este caso mezquite y huizache, porque el mezquite es una leguminosa. Entonces, al ser una leguminosa, inyecta nitrógeno al suelo. ¿Okay? Y el nitrógeno que requiere la planta lo absorbe del árbol. Entonces, si tú llegas y quitas al árbol
quitas toda la vegetación que hay dentro de la plantación o dentro del área donde vas a sembrar, lo primero que estás haciendo es erosionar el suelo, degradar el medio ambiente, afectar a la flora y a la fauna de la zona. Claro. Y desde luego que en ese momento que llegues y ya esté sin vegetación el terreno y pongas planta de agave, pues todos los insectos van a decir, oye Armida, pues te llevaste mi árbol, mi mezquite, mi nopal, mi pasto que yo como, y pues bueno, me dejaste agave, ahora me como todo tu agave. Y entonces los productores dicen, es que no acabo con las plagas, pues es que dejaste totalmente pelón el terreno. Entonces todas las plagas, obviamente las bacterias que representan enfermedades, pues también necesitan un hospedero donde vivir y donde comer. Claro. ¿No? Entonces, por eso la importancia de hacer agroforestería para poder utilizarla. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta agroforestería? Restauras suelos, infiltras agua a los mantos acuíferos para que la humedad te dure más en el cultivo que estás estableciendo, que recargues los mantos acuíferos que no los estamos acabando, ¿cierto? Que tengamos vegetación que ya también desapareció, como el mezquite, el huizache, el encino, que captan CO2 y nos lo convierten en oxígeno. Que es vegetación nativa del estado. Exactamente. Claro. ¿No? Entonces, ¿y qué otro beneficio te da el mezquite? Pues la vaina. Esa misma vaina de mezquite la podemos utilizar para suplemento alimenticio del ganado. Hay gente que la limpia, la seca y la muele y la hace harina. Sí. Hay gente que la tuesta y la convierte en un café de mezquite. Hay otro amigo que la convierte en cerveza, hace una cerveza de mezquite. De mezquite. Entonces tiene muchos derivados. Y es un árbol precioso, es hermoso. Es hermoso, sí. Tiene una de las maderas más preciadas en el mundo, ¿no? Tanto para hacer un mueble o como para hacer leña, digamos así. Entonces, las mismas podas de desarrollo de los árboles dentro de esta agroforestería le sirven a las comunidades para cocinar, calentarse o para poder generar de cierta manera un ingreso o un beneficio dentro de la comunidad. Muchos de los errores de los programas de reforestación es, pues ya sembramos 2,000 árboles, pues sí, y le pagaste a 2,000 personas por sembrar 2,000 árboles. ¿Quién va a regresar a cuidar esos 2,000 árboles? Claro. ¿No? Entonces, si no hay un beneficio por cuidar esos 2,000 árboles en conjunto con agaves para alimentar ganado, para vender pencas, para hacer escamoles, para hacer aguamiel, para hacer forraje, para hacer un mezcal, un tequila, pues ¿a quién le va a importar el medio ambiente? Ahora, es la solución para comunidades rurales que no tienen acceso a un pozo de agua, ¿no? Entonces, la producción de estas plantas tienen obviamente una etapa y un desarrollo, ¿no? No llegamos y metemos luego árboles, sino primero hacemos estudios, conocemos el suelo, trazamos curvas, metemos agave para retener suelos, para infiltrar agua, y después viene la paleta vegetal de encino, mezquite, huizache, palo verde, palo dulce, gatillo, ocotillo y demás, para que se genere de nuevo una regeneración de la zona. Claro. Entonces el proceso de elaboración de nuestros destilados trae esa concepción. Ahora, en el proceso de elaboración que vamos a ver ahorita, la leña que utilizamos proviene de estas comunidades que podan esos árboles enfermos, emplagados o dañados. Problema que le está generando, por ejemplo, Oaxaca tiene problemas de deforestación tremendos, porque están talando los cerros y talando los terrenos para poder producir mezcal y para poder cocer el agave, ¿no? Entonces nuestra leña viene de esas comunidades en conjunto con programas de reforestación con el Estado, con el cual intercambiamos plantas de agave de nuestro vivero por leña. Todos los municipios tienen un vivero municipal en el cual que se cayó el árbol en la avenida, que se cayó el árbol en no sé dónde, que cortaron un árbol en el panteón, que bla bla bla. Intercambiamos esa leña por plantas de agave de nuestro vivero que vimos en los pasos anteriores, para poder tener ese suministro de leña. Bueno, pues es un gana-gana entonces, ¿no? Es un ganar-ganar. Claro. Entonces es encontrar la forma de mantener un equilibrio en el ecosistema de la producción, ¿verdad? Que sí es posible, claro, por supuesto. Totalmente. Porque siempre estamos peleados con esa idea de que ya la tierra no funciona, de que ya la agotamos,
Claro. de que ya no va a haber alimento para las próximas generaciones, es falso, ¿no? Claro. La cuestión es que sí hay que cambiar. Hay que cambiar nuestras formas de producir. Mira, como dato así interesante, en temas de plantaciones de agave tequilero, lo único que utiliza el tequilero para hacer tequila es la piña, que equivale al 60% de la biomasa de toda la planta. El 40% es la piña. El 60% son las pencas. Entonces, si multiplicas el número de plantas por el número de kilos de pencas que se quedan en el suelo tiradas después de la gima, equivale a 70-80 toneladas de pencas por hectárea, que si las procesamos, las podemos convertir en forraje para alimentar ganado. Forraje que tiene mucho más beneficios nutrimentales para el animal por el azúcar, por la proteína que se va a convertir, el azúcar que se va a convertir en proteína y por el agua que almacena. Que el productor agavero puede también tratar y vender. Claro, totalmente. Entonces, vuelve a ser un ciclo productivo, equitativo, equilibrado, con la naturaleza, con los productores. Y un uso integral de la planta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta ahorita tienes quiotes, tienes semillas, tienes hijuelos, tienes penca para forraje o para lo que se te ocurra, tienes piñas para la producción de los destilados, y si haces agroforestería, tienes el mezquite, tienes leña, tienes el locotillo, tienes pastizales que también te sirven para pastear a tus animales. Y un lugar interesante para visitas educativas, visitas ecológicas. Totalmente. O sea, estar con la naturaleza, a todos siempre nos beneficia. Si vienes de una gran ciudad o de una pequeña ciudad, pero con sus complicaciones, como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, pues siempre hacer un recorrido rústico en la región, distinto, educativo, por supuesto, que terminaría obviamente con poder probar un famoso mezcal, un reconocidísimo mezcal, que ya platicaremos de eso. ¿Qué sigue después de este proceso? ¿A dónde vamos ahora? Proceso de elaboración. De elaboración. Vámonos para allá entonces. Bueno, pues aquí estamos sentados muy a gusto, hace mucho calor, pero ya, por lo menos vamos a descansar un momento. Este es el horno, Alex. Exactamente. Esa es la parte ya del proceso de producción. Para llegar al objetivo último y final, que es un destilado. Platícanos, ¿qué sucede ahora aquí? Bueno, ya una vez que cumplió sus 10 años de vida la planta en campo, que es en promedio, puede ir de 10 a 12 años, ¿sale? El proceso aquí adentro de la destilería, en la cocción, la molienda y la fermentación, dura en promedio 2 semanas, ¿no? Okay. Entonces, el horno en el que estamos sentados es un horno cónico con una cúpula interna para que por abajo entremos a cargarlo de leña. Lo cargamos de leña, se calientan las piedras a 500-600 grados centígrados, que son, se mete la leña por allá atrás, entran por el túnel a la cúpula y allá adentro meten la leña, ¿sale? Meten la leña y todas las piedras de alrededor se calientan a 500-600 grados centígrados. Ya una vez que está caliente el horno, lo que hacemos es ponerle pencas alrededor para que no se nos tatemen las piñas y lo tapamos con metates. Cargamos de piñas, lo tapamos con metates y después con tierra. Toda la tierra que está aquí atrás de nosotros y aquí alrededor del horno, la paleamos para tapar el horno y así se queda en promedio 4 o 5 días, dependiendo de la temporada. Si es una temporada de sequía, a lo mejor se queda nada más 4 días. Si es una época invernal, septiembre, octubre, noviembre, que es esa ventanita todavía de calor que tenemos, se queda a lo mejor 5 días, ¿no? Como máximo, ¿vale? Nosotros metemos en promedio 4 o 5 toneladas por lote, por horneada, y posterior a ese, después de la cocción, nos lo llevamos a la molienda. La molienda, nosotros tenemos una molienda mecánica para acelerar el proceso de hidrolización y sobre todo la separación de las fibras que queremos hidrolizar, las que les queremos lavar ese azúcar que tienen, que vamos a después a convertir en mezcal, ¿no? Bueno, más bien, almidones convertidos en azúcares que se van a convertir en alcohol. ¿Quiénes son los que van a hacer esa magia? Las levaduras en la fermentación. Después de la molienda, después de moler, que básicamente lo que queremos ahí es destrozar y desgarrar
lo mejor posible y lo más rápido posible para no tener pérdidas de azúcares. Hay gente que tradicionalmente usa una tahona o tienen trenes de molienda mecánicos, pero pues la tahona es muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo, y algo que nosotros respetamos mucho dentro del proceso que hacemos y el histórico es que nosotros somos un destilado de agave, porque no estamos en denominación de origen mezcal bajo las normas que regulan al mezcal. Históricamente hablando, sí, antes la Nueva España, que no tenía el orden político actual, pues sí, San José Iturbide, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Jichú, Victoria, Atarjea, todos esos hacían mezcal, ¿no? Históricamente hablando, que bueno, ya hablaremos en la siguiente cápsula de toda esta historia y ese bagaje, pero sí quiero dejar en claro que nuestro proceso es para la elaboración de un destilado de agave, ¿no? Porque no estamos en denominación de origen en base a las normas, que al final para nosotros pues todos éramos mezcal, ¿no? Antiguamente, ¿no? Un sotol, una raicilla, un bacanora, un tequila, un mezcal se le llamaba vino mezcal, a pesar de que el sotol tiene una materia prima distinta. Que son los bacilliriums, no es el agave, ¿no? Entonces, bueno, molemos y de ahí nos vamos a la fermentación. Una fermentación tardamos, también dependiendo de la temporada del año y el clima, en promedio 3-4 días, y nuestras levaduras que son de aquí de la zona, en conjunto con levaduras de pulque que estamos adaptando a hacer un cruzamiento para tener una levadura estable en nuestra destilería, son los que convierten estos almidón. Bueno, el almidón lo conviertes aquí en azúcar al cocer, y estando en la fermentación transformas esa azúcar en alcohol, ¿no? O bueno, en un fermento, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué hace la levadura? Comerse el azúcar y excretar alcohol, ¿no? Entonces, cuando los grados de azúcares en la fermentación se caen o se bajan, en ese momento empezamos a destilar. ¿Sale? Entonces, nosotros destilamos en un alambique de cobre de 500 litros de capacidad. Tiene un reciclador de alcoholes que le pusimos justo para separar metanol, etanol y alcohol etílico, y tener una mejor calidad de producción, luego de destilado final, y posterior a esa destilación dejamos nuestros destilados en garrafones de vidrio durante 6 meses madurar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que empieza a haber un ajuste y un acomodo molecular de los alcoholes, de tal forma que los alcoholes de alta y de baja graduación se volatilizan y te quedan los alcoholes etílicos realmente ya madurados. Lo hacemos en vidrio para no adherirle, en el caso de los reposados y los añejos, colores, aromas amaderados, chocolates, vainillas, se llama, ahumados. Que digo, el ahumado ya lo traemos un poquito de la cocción, ¿no? Pues básicamente lo que hacemos después de 6 meses de maduración en vidrio, nos vamos a la envasada y obviamente a la comercialización, ¿no? Es decir, es un proceso bastante largo. Sí, 10 años, 2 semanas. 10 años, 2 semanas. O sea, el proceso de cultivo para cosechar son 10, 12 años, dependiendo de la especie agavera. Exactamente. Para elaborarlo son 2 semanas, ya es relativamente rápido. Y nosotros como consumidores lo que tenemos enfrente es una botella de mezcal. Sí, y lo disfrutamos, lo adoramos, lo queremos, es una bebida de veras ancestral, deliciosa, pero no conocemos todo este proceso que viene atrás, todo este compromiso con la tierra, todo este compromiso con la educación, de salvar estas tradiciones y pasárselas a las nuevas generaciones. Sobre todo, Armida, el arte de hacerlo. Y el arte de hacerlo. Cuando vas a una destilería no voy a decir marcas tequileras enormes, industrializadas, pues todo tiene controles, ¿no? Tienes termómetros, tienes reguladores, tienes bombas, tienes todo. Tú ve a una producción en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, aquí mismo en Guanajuato, a las haciendas mezcaleras, y no existe ninguna cuestión de termómetros, de bombas, todo es de manera natural y de manera artesanal, de tal forma que la temperatura la miden tocando los tubos de la montera del alambique. Si está frío el tubo, entonces hay que atizarle al calor, o subirle la temperatura. Aromas y sabores son controlados por la experiencia de esas familias
que el papá hacía mezcal, que el abuelo hacía mezcal, el bisabuelo. Eso es una tradición heredada, por eso la respetamos muchísimo. Claro. En temas de, y sobre todo, buscar la manera de rescatarlos y conservarlos, que es lo que estamos haciendo con el libro 1 y los libros 2. Que ya los hablaremos en otro episodio muy interesante porque es tanta información. Rescatarlos. Claro, y que decidimos hacer dos episodios. Ahorita aprovechar el que estamos en buen clima, estamos en este rancho maravilloso, con todo lo que estamos viendo y compartiendo con ustedes, pero sobre todo importante, porque no lo hemos mencionado todavía, Alex, ¿cómo se llama tu mezcal? Que además ha ganado 2 medallas. 4, para ser exactos. 4, para ser exactos. Bueno. Di el nombre, por favor, dilo. Se llama Noble Indulto. Noble Indulto. Decidimos ponerle Noble Indulto, que me preguntabas ahorita en el recorrido, ¿por qué? Es porque la etimología de la palabra agave es planta noble. Entonces, agave y maguey es lo mismo. La diferencia es que agave es el nombre científico que se le dio a la especie, digamos así. Y maguey es el nombre común con el cual en las comunidades y históricamente con los españoles le llamaban maguey a todo. O sea, una sábila, una suculenta, una aloe, un agave era un maguey. Entonces, al día de hoy tenemos concebido de que maguey y agave son 2 cosas distintas. Porque maguey es para el pulque y agave es para el tequila. Y no, son lo mismo. Nada más, una es la palabra científica y otra es la palabra de uso común. Entonces, la etimología de la palabra agave es planta noble. Entonces, para nosotros es una planta muy noble que nos puede dar muchísimos beneficios en nuestro país y sacar a muchas comunidades de la pobreza, con todo lo que hemos platicado. Y era una bebida consumida por la nobleza anteriormente, ¿no? A pesar de que los virreyes ponían sus prohibiciones para la producción del pulque y del vino mezcal y demás, había quienes realmente sí lo consumían, lo producían, y hay documentos de Guanajuato, de la hacienda de Jaral de Berrio, donde se exportaba vino mezcal de la Nueva España a España. Desde 1700 y tantos, ¿no? Que no traigo ahorita la fecha en la cabeza, pero 1700 y tantos, y eso está en el Banco Nacional de México, en los archivos históricos, ¿no? Entonces, para nosotros es una planta noble que consumía la nobleza, que ahí hay un poco ahí de controversia con el tema de la nobleza y los españoles y las haciendas y demás, ¿no? Pero, bueno, es parte de la historia y de la concepción del nombre. E indulto significa perdón. Entonces, ¿sí? los virreyes, condes, duquesas y demás, que no querían la producción del vino mezcal o del pulque, si te agarraban produciéndolo, porque era una bebida pagana, te mataban, ¿no? Entonces había algunos, y pues era una producción clandestina. O sea, si vamos a Mineral de Pozos, hay en los cerros de Mineral de Pozos, en las montañas, vinatas o fábricas antiguas escondidas, o sea, taonas y tinas de fermentación escondidas de los mismos trabajadores mineros que hacían sus producciones clandestinas, ¿no? Entonces, ahí hay una simbiosis muy padre con la palabra de resistencia. ¿No? Era la bebida que tomaban para resistir las jornadas, pero fue también la bebida que se resistió a desaparecer a pesar de todas las prohibiciones de los españoles, de ser una bebida barata, ¿no? De mala calidad, que estaba concebida como tal, ¿no? Y que es completamente falso eso, ¿no, Alejandro? O sea, pensamos que el mezcal es una bebida de muy baja calidad comparada con el tequila, por ejemplo, lo cual es completamente falso, pero también el concepto erróneo que tenemos todos los mexicanos, nos guste o no nos guste el mezcal, que hay gente que lo adora, hay gente que no, yo lo adoro, pero también pensamos que el mezcal solo se produce en regiones como Oaxaca, obviamente, y Guerrero. No concebimos que en Guanajuato, Durango, Zacatecas, más al norte, también hay producción mezcalera y desde hace siglos. Exactamente, digo, eso ya históricamente te lo platico con la elaboración del primer libro, pero pues recuerden que había un camino tierra adentro. Claro. Entonces ese camino tierra adentro fue, de cierta manera, los cronistas fueron registrando todo lo que se iban a encontrar. Entonces había comunidades en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo México, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en San Luis Potosí, Oaxaca. Cada una tiene su zona distinta, ¿no? O sea, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
tiene una producción ancestral, básicamente, que tiene sus diferencias entre lo artesanal y lo industrial. El mezcal en el altiplano potosino, digamos Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, se desarrolla alrededor de la minería, que es otra época muy distinta a la precolombina y a la época, a la producción ancestral. Y bueno, ahora la industrializada, que pues bueno, ya esa es como de la época moderna, ¿no? Entonces, pero regresando un poquito al indulto, te daba, si el virrey o la gente de gobierno o la gente en aquel entonces te agarraba produciendo, te daban un indulto, o sea, un perdón, ¿no? Te decían, ok, te voy a dar un indulto, te vuelvo a agarrar y ahora sí no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, ¿era fusilamiento? Los ahorcaban. Okay. Los ahorcaban. Por ahí, o sea, el doble por ahí indulto es un ahorcamiento por la producción ilegal. Entonces, Noble Indulto nace con la concepción de toda esta historia. Hay una historia muy padre que escribieron los colaboradores del segundo libro como coautores, relacionada a un señor que ahorcaron en la época de los cristeros, abuelito de un amigo que vive aquí en San Miguel. Lo ahorcan, en la época de los cristeros lo cuelgan en un mezquite, dura toda la noche colgado ahí, y en la mañana que van a bajarlo para decir, pues bueno, ni modo, ahorcaron al señor, no voy a decir el nombre para que lo lean en el libro, se dan cuenta que está vivo. ¿Cómo? Y el señor acaba de fallecer hace un mes y medio más o menos. ¿Sobrevivió el ahorcamiento? ¿Eso es posible? Claro. ¿O había tomado mezcal? ¿O qué pasó? Yo creo. Bueno, hay que leer la historia. Hay que leer la historia. Dentro del libro, que estamos próximos a sacar, ¿no? Entonces... Y muy pronto, ¿no? Creo que lo van a presentar en noviembre, también para invitar a todos nuestros escuchantes y seguidores. Pasaremos la nota también para que nos hagan favor en el Instituto Sanmiguelense, en Dragón Estéreo, que nos ayuden a promocionar, porque bueno, pues es un libro histórico. Ya nos platicarás todo lo que te costó hacerlo, las colaboraciones de muchas personas muy queridas. Claro. Y que bueno, que pues es un tesoro y esperemos tenerlo pronto. Pero sigamos, ¿qué sigue después de este proceso? Ya para finalizar, obviamente yo sí quiero probarlo. Noble Indulto. Probarlo. Pues bueno, invitar a todo el mundo a que vengan a conocer lo que hacemos, que es básicamente un rancho escuela, con temas turísticos. Obviamente lo educativo no tiene que estar peleado con lo divertido, eso es lo que siempre les digo. Claro, ¿no? Entonces, pues básicamente Alex, pues de una vez aprovechando, tus redes sociales, ¿cómo te contacta la gente interesada? En Facebook estamos como Somos Mezcaleros Guanajuato. Yo estoy como Alex Vasco P de Peña, soy Alejandro Vasconcelos Peña. Y la página web es agavetum.com. Ahí pueden leer las historias relacionadas a todo este rollo que hacemos, historias de otros colaboradores que hemos invitado a escribir alrededor de un platillo, de una bebida, del alambique, de una tina, de todo el proceso de la planta, de la regeneración de terrenos y de suelos degradados y demás. Claro. Bueno, también en el episodio en Spotify encontrarán todos los datos y la información de Alejandro Vasconcelos Peña, Alex para los amigos, con mucho cariño, y toda la información que tenemos ahí, pero la gente que pueda contactarte para venir a aprender algo, para traer o para inscribirse a los cursos son gratuitos, Armida. Fíjate. A mí me paga gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato es la que me paga por dar estos cursos gratuitos en todas estas comunidades. Vamos, que es lo único que necesito: comprobante de domicilio, IFE y CURP. Y obviamente ganas de venir a aprender esto que estamos haciendo, que al día de hoy ya son más de 500 personas. Claro. Bueno, pues ya lo saben, dónde pueden encontrar a Alex, dónde pueden ser parte de este gran proyecto, aprender, respetar a la naturaleza. Totalmente. Con la agricultura sustentable y protegida, protectora, pues, y es posible, ¿no? Entonces, pues son bienvenidos. Claro. Y sigamos entonces para probar el